tenemos al entrevistado conectado. Por favor, indícanos de quién se trata. Sí, cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos, damos paso al magíster Roberto Gómez, especialista en Derecho Constitucional, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es necesaria o no? Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por estar conectado aquí en el programa Voces y Opiniones de la 96.9. Francia y Diana los saludan. Gracias por la invitación. Bueno, hemos visto que la Corte Constitucional dictó favorable el decreto ejecutivo y ya va a dar pase a la posible Asamblea Constituyente. Así también se ha pronunciado sobre las distintas preguntas. Tenemos hasta el momento 2 preguntas correspondientes al referéndum y una pregunta correspondiente a consulta popular. Antes que nada y para entendimiento de la ciudadanía, cuéntenos, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre el referendo y la consulta popular que ha diferenciado la Corte? Bueno, el referéndum es una pregunta al pueblo acerca de un texto normativo. Por ejemplo, cuando se expida la nueva constitución, de ser ese el caso, porque recuerden que para que haya una nueva constitución hay que recorrer un camino muy largo, se someterá el texto correspondiente a referéndum, es decir, a la aprobación del pueblo. En el caso de la consulta popular, el concepto es más amplio. No solamente incluye textos normativos, sino cualquier asunto que sea de interés nacional. Y la consulta popular, disculpe, no le escuchamos la La última consulta parte. popular, como decía, es un concepto más amplio. No se refiere exclusivamente a textos normativos, sino a cualquier asunto de interés nacional. Y estos asuntos de interés nacional pueden, por ejemplo, implicar cambios en la estructura de la Constitución, restricciones en las garantías y derechos, o hay límites para la consulta popular. Bueno, a ver, ahí entramos ya al tema de la reforma de la Constitución que nos ha tenido ocupados durante las últimas semanas, que no se puede realizar de cualquier manera. La reforma de la Constitución en un Estado constitucional como el Ecuador solamente se puede hacer de 3 formas. La una es a través de enmiendas, la otra a través de reformas parciales y la otra a través de la Asamblea Constituyente. Y estas formas van avanzando en grado de complicación. La enmienda es lo más sencillo, es decir, una enmienda de la Constitución implica que no se va a cambiar la estructura de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado, ni los derechos, ni el mecanismo de reforma de la Constitución, el propio mecanismo de reforma de la Constitución. Por eso se puede hacer simplemente iniciativa, por ejemplo, del Ejecutivo, y se somete a consulta popular. En el caso de la reforma parcial, ya implica más complejidades, porque allí sí se podría alterar los elementos constitutivos del Estado y la estructura de la Constitución. No se podría afectar derechos, eso sí, no a través de una reforma parcial, ni tampoco cambiar el mecanismo de reforma de la Constitución. Y finalmente la Asamblea Constituyente es para cambiar la Constitución, incluso lo que acabamos de decir que estaba restringido para las otras 2 formas de reforma constitucional, podría cambiarse los elementos constitutivos del Estado. Y en el tema de los derechos, pues ahí hay una discusión muy especial porque los derechos se supone que deben ser progresivos, no se puede retroceder en derechos. Además, los derechos no solamente están establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Ecuador es parte. Entonces, aunque una asamblea constituyente puede abordar el tema de los derechos, no puede retroceder en derechos. Y bueno, tenemos también otra parte de esta discusión importante sobre los derechos, si se podrían restringir o no, y es que desde el punto de vista económico, de hecho hemos tenido también invitados que se han pronunciado al respecto, desde el punto de vista económico al Estado le cuesta cada derecho, digamos, prometido en nuestra Carta Magna. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, esa es la naturaleza de los derechos. Los derechos cuestan efectivamente, pero no pueden dejarse de lado. No podemos renunciar a los derechos por factores económicos.
Me interesa un derecho en particular, todos los derechos, por supuesto, especialmente los derechos que tienen que ver con la dignidad de la persona. O sea, no se puede sacrificar la dignidad de un ser humano porque cuesta mucho, ¿no? Pero un derecho en particular creo que sí podría ser materia de discusión en una nueva Asamblea Constituyente, como es el derecho o los derechos de la naturaleza. Porque esa es una creación, no es una creación ecuatoriana, hay que ser muy claros en eso. Esta teoría se viene elaborando desde hace varias décadas, pero el Ecuador sí fue pionero en poner los derechos de la naturaleza en una constitución. Entonces, tal vez por allí podría haber algún debate en el sentido de que no se trata de derechos humanos, en cuyo caso no hay que escatimar esfuerzos económicos, porque la dignidad humana está por encima de todo, sino de derechos de objetos de la naturaleza, ¿no? Es una ficción jurídica, en lo personal considero que muy creativa y muy útil porque concientiza acerca de los problemas ambientales que a la larga afectan al ser humano, pero tal vez por no ser derechos de personas, darían margen para esa discusión acerca del costo-beneficio económico. Pero la dignidad humana no tiene precio. Claro, y efectivamente hemos visto que esa ha sido la visión por parte de este gobierno, ¿no? Hacer o pretender hacer un estado mínimo, reducir el gasto estatal, lo cual considero que sí es necesario, pero habría que ver si a costa de estos derechos es posible o no. Y en cuanto a la pregunta principal, ¿una nueva constitución es necesaria o no según su análisis? Bueno, yo más bien formularía la pregunta de si es conveniente en este momento histórico un proceso de una asamblea constituyente. Y me refiero a este momento histórico porque todos sabemos lo que está ocurriendo. El Ecuador es víctima del crimen organizado a todo nivel. Hay una crisis económica, una crisis de salud pública, una crisis de empleo, una crisis institucional y política. Entonces, la pregunta ¿es conveniente en este momento invertir, por no decir gastar? Se habla de $200 millones para reparar una mesa, estoy hablando en sentido figurado, como metáfora, una mesa que es la Constitución, una mesa de mármol que ha venido siendo trabajada durante 15 años con martillo y cincel, que no es una mesa perfecta, indiscutiblemente porque es una obra humana, pero es un trabajo de miles de personas, abogados, jueces, políticos, ha venido siendo trabajada con martillo y cincel. La pregunta es si es razonable, para corregir los defectos de esa Constitución, coger un combo, destruirla, para volver a construir una mesa de mármol. Cabe recordar que el ordenamiento jurídico infraconstitucional que complementó a la Constitución de Montecristi tomó una década. Elaborarlo tomó una década aproximadamente. Hablo del Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Vean ustedes que hace un año, poco más de un año, en abril del 2024, hubo otra consulta popular y referéndum en la que se preguntó si nosotros queríamos que haya jueces constitucionales, jueces especializados en materia constitucional, y dijimos que sí. Pero la pregunta es, lo que invertimos en esa consulta, en particular con relación a esa pregunta, ¿para qué habría servido? Porque si hay una constituyente, eso podría cambiar, podrían eliminarse los jueces constitucionales o no, porque obviamente no sabemos qué vaya a ocurrir con respecto al proceso constituyente. Pero entonces, mi análisis es más bien de conveniencia histórica. De allí no está en discusión que el pueblo tiene poder constituyente y que ese poder constituyente no se puede afectar. Siempre se le debe poder consultar al pueblo si quiere ejercer el poder constituyente. Pero se trata de un poder constituyente derivado, no originario, porque no estamos fundando el Ecuador. El Ecuador existe en instituciones. Mientras funcione la Asamblea Constituyente, si es que hay una Asamblea Constituyente, va a seguir funcionando la función ejecutiva, por supuesto, la función legislativa, o sea, la Asamblea Nacional, la función judicial. La Corte Constitucional va a seguir haciendo control constitucional de las leyes que expida la Asamblea. Es decir, hay una institucionalidad.
la misma convocatoria a consulta popular contempla la existencia del Consejo Nacional Electoral, también de la Corte Constitucional. Ya sabemos que finalmente se esperó el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, hay una institucionalidad, hay un poder constituido, como se llama, que no tiene por qué afectarse. Entonces, vamos a ejercer el poder constituyente derivado. Eso no está en discusión, eso siempre se puede hacer. La pregunta es si es conveniente en este momento histórico. Y en base a esa pregunta, abogado Gómez, si es conveniente o no, ¿cuál sería su respuesta? Personalmente, considero que no, pero es una opinión a título personal, por supuesto, ¿no? Vamos a ver qué resuelve el pueblo, que es el soberano, en las urnas. Así es, y bueno, hemos visto que igual este proceso es un proceso costoso a nivel económico, estamos hablando de casi 600 millones de dólares. Durante todo el proceso y hasta cuando se llegue a tener una nueva constitución, es lo que decía esta semana un economista consultado aquí en Voces y Opiniones. Así es, y respecto a ese análisis, ¿usted cree que tal vez unificar todas las preguntas, tanto las de referéndum como las de consulta popular, en una sola papeleta y además la posibilidad de preguntar al pueblo si es que está de acuerdo con una constitución o no, podría tal vez implicar confusiones en cuanto al momento de votar, o esto es un tema de segundo plano? Bueno, sí podría, pero en todo caso ya hay luz verde por parte de la Corte Constitucional. Ahora bien, lo que sí creo que cabe señalar es que el hecho de que se pregunten otras cosas aparte de la Asamblea Constituyente confirma que hay un poder constituido, porque estamos preguntando si queremos bases militares extranjeras, que cese el financiamiento por parte del Estado de los partidos políticos. Eso presupone un poder constituido. Y aparte, si queremos una asamblea constituyente. Entonces, aquellos que hablan de que vamos a ejercer el poder constituyente originario, y si vamos a fundar nuevamente el Ecuador, realmente creo que estarían olvidando de que se trata de un poder constituyente derivado sobre la base del poder constituido. Es más, lo que diga el pueblo habrá que respetar. Podría ser que el pueblo diga que no, y en ese caso permanece el poder constituido y habría que trabajar en mejorar la mesa, como decía hace un momento, ¿no? Pero si el pueblo dice que sí es el soberano, habrá que hacer una asamblea constituyente y esperemos que sea lo más democrática posible, porque ese es otro tema. Si vamos a hacer algo tan trascendental como cambiar la Carta Fundamental, debería haber una participación amplia de todos los sectores políticos, como corresponde en el ejercicio del poder constituyente. Entonces, pues ese es otro análisis, ¿no? No solamente cuenta quién tiene la mayoría de votos, porque la democracia en los actuales momentos ya no es solamente una cuestión plebiscitaria como fue en el pasado, como fue en Grecia. La democracia implica institucionalidad, participación de minorías también, porque si no entramos a lo que dijo Jorge Luis Borges, la democracia es una superstición basada en las estadísticas, eso es lo que dijo Borges. Cuando creemos que la democracia es solamente mayoría de votos, realmente estamos siendo supersticiosos si creemos que porque alguien obtiene la mayoría de votos, en realidad está reflejando el sentir popular. La democracia implica una institucionalidad sólida donde todos puedan o podamos participar en la construcción del Estado en beneficio común. Así el famoso bienestar general del que hablaban los ilustrados en la época de la Ilustración. Y por eso, ¿no? también vamos a estar convocados a las urnas en noviembre y veremos pues finalmente cuál es la decisión mayoritaria. Sin embargo, el gobierno como tal ha instaurado una especie de rechazo a la Corte Constitucional, por lo que ha vetado parcialmente algunas de sus leyes, algunos de sus artículos, y ha comunicado este discurso de que no puede hacer cambios estructurales necesarios específicamente en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador por tener una constitución garantista y que obviamente pues se rige a ciertos derechos fundamentales. En caso de que no llegue a proceder como tal una asamblea constituyente, ¿qué le queda al gobierno por hacer teniendo como tal la misma Carta Magna que tenemos desde el 2008?
Bueno, ahí ya entra el tema jurídico. Si realmente la Constitución es una camisa de fuerza para luchar contra el crimen organizado. Ujú. Esa es una pregunta complicada, no se puede responder tan fácilmente, hay que hacer un análisis profundo, no solamente un análisis político, que es legítimo, sino un análisis jurídico. Y bueno, pues yo creo que hay que pensar en países que ya han tenido esta experiencia del crimen organizado y han salido avante. Por ejemplo, Italia, por ejemplo, nuestro vecino Colombia. ¿Cómo hicieron esos países? Lo hicieron dentro de un régimen constitucional, garantista de derechos. Porque lejos de beneficiar al crimen, un Estado garantista de derechos, un Estado bien constituido en base a una constitución, lo que hace es solidificar a la sociedad. No quiero usar nuevamente la palabra institucionalidad para no ser reiterativo, pero eso es lo que hace un Estado constitucional, solidificar la institucionalidad. Y si la institucionalidad está sólida, se puede combatir el crimen. Porque el crimen es una anomalía de la sociedad. No es la norma general, aunque a veces se perciba así. Los buenos en realidad somos más. Pero para poder combatirlos, tenemos que estar organizados. Me parece a mí que lo que se requiere es una concertación nacional. Los países que han triunfado frente a estos problemas son los que han concertado. No debemos, esta es mi opinión muy personal, seguir dividiéndonos. Tenemos un enemigo común, que es el crimen organizado. Y no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder en discusiones bizantinas acerca de si esta constitución favorece o no al crimen organizado, porque las constituciones no tienen ese poder. Tal vez las leyes infraconstitucionales son las que podrían dificultar la buena gestión pública. De hecho es así, las leyes deben adecuarse. Pero la Constitución, ¿dónde dice en la Constitución que se favorece el crimen organizado? ¿Qué norma favorece el crimen organizado? Y como yo suelo decir a mis estudiantes, el problema más que de normas es de personas. Nosotros con una Constitución mejor que esta, supongamos que tuviéramos una Constitución mejor que esta, si no cambiamos como funcionarios, como jueces, como políticos, no vamos a tener resultados. Porque el problema no está en las normas. Las normas son creaciones abstractas. El problema está en las personas, en la aplicación que demos a las normas. Por supuesto que si tuviéramos una constitución nefasta, habría que cambiarla, pero no es el caso. Es una constitución que tiene 15 años, con muchos efectos, sí, pero es una constitución que ha regido en el Ecuador durante 15 años, época en la que ha habido diferentes resultados, diferentes cifras con la misma constitución. Entonces, yo creo que no se va a corregir el problema usando un combo. Es mi opinión muy personal, con el respeto de todas las opiniones diferentes. Y está muy bien. Le queremos agradecer por justamente traernos acá al debate justamente su opinión, porque de eso se trata, de que haya diversidad de análisis para que las personas que nos escuchan también puedan entender un poco más y no solamente verlo desde un ángulo. Le queremos agradecer al magíster Roberto Gómez, quien es especialista en Derecho Constitucional, por hablarnos un poco acerca de lo que acarreará la llegada de una Asamblea Nacional Constituyente.